El 13 de agosto del año 1995 nació un programa en la radio mexicana, del cual yo me considero fan desde tercero de secundaria. En efecto me refiero a La Mano Peluda. Este es un programa que se caracteriza por recibir llamadas para que las personas puedan contar sus experiencias más perturbadoras que les hayan sucedido en su día a día, y en toda su historia han recibido llamadas tan perturbadoras y emblemáticas que se han quedado grabadas para la prosperidad. Muy buenos días, tardes o noches, soy Cecego Félix y les invito a que me acompañen a descubrir los casos más perturbadores de La Mano Peluda. Que no me lo cree, no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no me lo cree. Uno de los temas más recurrentes en este programa es el de las posesiones demoníacas, y de entre todos los casos de esta índole hay uno que me resultó perturbador la primera vez que lo escuché, el cual es el caso de la señora Clarita. En una lejana madrugada el programa recibió la llamada de una señora, en cuya voz se notaba desesperación y miedo que había desencadenado en ella por lo que había estado viviendo hace relativamente poco. La señora Clarita aseguraba con una voz entrecortada y llena de desesperación, que su hijo adolescente había comenzado a jugar con la ouija algunos meses atrás. Sin embargo, lo que comenzó como el simple juego de un adolescente, rápidamente mutaría en el tormento de una madre preocupada por su hijo, y es que según lo que la señora decía, el joven había comenzado a tener cambios que al principio no resultaban extraños, pero que poco a poco fueron escalando. Todo comenzó con el increíble aumento del intelecto del chico, pues si el chico no era un mal estudiante, de un día para otro se volvió prácticamente un erudito en la escuela, llegando al punto de enseñarle hasta a los profesores. Además, según doña Clarita, de pronto sabía cómo hablar lenguas desconocidas para ella, que hasta donde ella sabía, él nunca las había estudiado, pero eso no fue todo, pues también dejó de comer, dejó de dormir y se volvió intolerante a cualquier clase de contacto humano. Aún así, su desarrollo no se detuvo sino todo lo contrario, pues creció 32 centímetros en cuestión de meses, pasando de medir 1,50 a 1,82, cosa que preocupó bastante a su madre, pues eso no era para nada normal. Como si esto fuera poco, la señora comentó que hacía no muchos días, había comenzado a suceder un suceso todavía más extraño y aterrador con su hijo, pues este había comenzado a levitar en su habitación. Y de hecho mientras la mujer hablaba por el teléfono, esto comenzó a suceder. El terror se hizo evidente en la mujer, quien pedía ayuda desesperadamente pues no sabía qué hacer. Según decía, ya había ido con supuestos expertos en el tema y con sacerdotes, quienes la ignoraron, le vieron la cara o solo le dijeron que su hijo era víctima de un ente muy poderoso, pero realmente nadie la ayudó. De pronto, en un ataque de pánico, doña Clarita empezó a gritar que su hijo estaba caminando en el aire y se dirigía hacia ella, y de pronto la llamada se cortó. Durante los siguientes 3 días los productores y el locutor del programa siguieron transmitiendo la grabación, buscando que doña Clarita, su hijo o alguien que les pudiera ayudar se comunicara con ellos. Sin embargo, nada sucedió, hasta que recibieron una llamada. Se trataba de un hombre que juraba conocer a la señora, y poder dar algunos detalles más al respecto. Según el sujeto, él vivía en el mismo edificio que la señora Clarita y su hijo, y el día de la llamada escuchó como la mujer gritaba pidiendo ayuda, así que fue junto a otros vecinos a intentar ayudarla. Al llegar a su casa, la encontraron casi en un estado de shock, y lo único que hacía era señalar al cuarto de su hijo rogando por ayuda. Cuando los vecinos se adentraron a la habitación, se encontraron con la imagen de su hijo de 15 años flotando de pie en el aire, sosteniendo un cuchillo en sus manos y con una expresión diabólica en el rostro que estremeció a los vecinos desde la cabeza a los pies. Los vecinos no sabían qué hacer, así que salieron huyendo, pero el chico, mientras aún seguía flotando, los siguió hasta el patio del edificio. En ese momento todos comenzaron a gritar de desesperación mientras que otros rezaban. De pronto uno de los vecinos lo sujetó de los pies y lo jaló hacia abajo, haciéndolo caer al suelo como si estuviera desmayado. El señor de la llamada aseguró que lo único que lograron hacer fue hablarle a un sacerdote, pero en ese momento, nuevamente, sonó el tip que marcaba el final de la comunicación, quedándose así todos sin saber lo que ocurrió después. Posteriormente el programa continuó emitiendo las grabaciones, tratando de buscar ayuda entre los oyentes del programa sin obtener ningún resultado. Además reunieron a un grupo de expertos en el tema,
llamada para saber qué le ocurría al chico, pero estos solo se limitaron a decir que era víctima de algo muy poderoso. Los meses pasaron y mientras ellos trataban de encontrar ayuda para Clarita y su hijo, en el estudio comenzaron a ocurrir cosas bastante aterradoras, que iban desde sonidos extraños hasta agresiones físicas a la producción. El acoso llegó a tal nivel que decidieron recorrer el horario a las 12 de la noche, pues el programa se transmitía a las 3 de la mañana. Además de dejar de buscar ayuda para la mujer y su hijo, quedando todo este caso en un limbo sin resolver. Ahí ya se empieza a manifestar. Otro caso bastante aterrador, fue el del joven identificado como Nash. En la llamada que el chico realizó, aseguraba haber hecho un pacto con la muerte, ofreciéndole su sangre a cambio de que él pudiera regresar con su exnovia. Lamentablemente el pacto no se cumplió como él lo tenía contemplado, y la chica en cuestión falleció días después, y al poco tiempo las manifestaciones sobrenaturales comenzaron a perseguir a Nash. Según lo que el mismo chico relata en la llamada, cuando las posesiones empezaron a aparecer, podía observar cómo su estómago se movía bruscamente, sintiendo como algo en su interior trataba de salir, y además sabía hablar idiomas que él desconocía y de la nada le aparecían heridas por todo el cuerpo. Sin embargo, lo aterrador comenzaría apenas unos minutos después, y es que en esa ocasión habían dos personas acompañando al conductor del programa. Estas dos personas eran ministros religiosos que comenzaron a hacerle unas preguntas a Nash, pero este solo alcanzó a contestar algunas, pues de un momento a otro, su voz comenzó a cambiar, una voz grave que decía cosas sin sentido, mientras emitía rugidos, mezclados con risas y burlas hacia los intentos de regresar a Nash. Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Cállate. Regresa, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo y regresa. De pronto, entre esa manifestación demoníaca, la voz de Nash se alcanzaba a escuchar pidiendo ayuda desesperadamente. Lamentablemente los intentos de los ministros de regresar a Nash fallaron, pues antes de que pudieran liberar a Nash, la llamada se cortó, quedando a la expectativa de qué fue lo que ocurrió con él. Una semana después, Juan Ramón Sáez, en esos momentos conductor del programa, enlazó una llamada telefónica en vivo, en donde se volvió a tener contacto con Nash, pero en esta ocasión era diferente. Nash, hasta cierto punto consciente de lo que había pasado en la llamada pasada, ya no se encuentra ahí. En su lugar, un joven que en su voz se encontraba en desesperación, como si rogara por descanso mientras pedía ayuda. Nash aseguraba que en su casa lo estaban repudiando y lo tenían confinado a causa de lo que ocurría. El conductor, tratando de evitar que la cosa se saliera aún más de control, le pidió a Nash que se tranquilizara para poder continuar con la entrevista. Sin embargo, como si el estado vulnerable de Nash abriera una especie de puerta, su voz comenzó a cambiar una vez más, manifestándose aquel ente sobrenatural de la primera llamada, pero volviéndose más agresiva que aquella vez. Sí, por el pacto que realizaron. Quiero decirles que Nice está siendo en este momento socorrido y apoyado con oraciones, y que el poder de ustedes va a empezar a disminuir en el nombre del Señor Jesús. Ahora se callan, ordenamos que se callen y dejen hablar a Nash. Mientras el ministro que ahora acompañaba al conductor, intentaba ayudar al chico, este o lo que sea que estuviera dentro de él, no dejaba de burlarse y gritar palabras en idiomas desconocidos para todas las personas presentes en la transmisión. Tras varios minutos en los que se intentó liberar a Nash, finalmente este se quedó medianamente tranquilo, pero sumamente cansado, por lo que fue su hermano quien decidió tomar el teléfono, para continuar con la llamada, asegurando que la situación en su hogar era cada vez peor, pues inclusive, algunos vecinos aseguraban escuchar sonidos extraños en el patio y en la casa de la familia del chico. Tras varias preguntas más, el hermano de Nash se despidió del conductor y su invitado y jamás se volvió a saber nada de este caso. Sin duda alguna este fue uno de los episodios más espeluznantes que transmitió La Mano Peluda, y podemos sumarle más con todos los misterios que lo envuelven, pues la segunda llamada no tuvo tanta difusión y encontrarla en su formato original es sumamente difícil. Además se corrió el rumor de que la familia de Nash
Nash rechazó todos los intentos de la radiodifusora por ayudar a Nash, y que lo habían enviado a un hospital psiquiátrico, y por último, el hecho de que Nash estuviera consciente de lo que sucedía cuando era poseído, cosa que es bastante extraña pues la mayoría de personas que pasan por esta situación, aseguran no recordar nada al respecto. Los días y el tiempo fueron pasando, y poco a poco, Nash y su caso fueron quedando opacados por otros casos que fueron llegando. Aún así, esta historia se ha mantenido como una de las historias más perturbadoras de la mano peluda. Bueno pues, gente, este fue mi video sobre los casos más espeluznantes de la mano peluda. Si les gustó espero que le den like y dejen un comentario. Si gusta suscríbete para que estés al pendiente de mi contenido. Les deseo muy buenos días, tardes o noches. Soy Cefego Félix y nos vemos hasta la próxima.